Configuración, ¿sabes? Creo que hice como notificación. Concepto. Un año. Cambiar algo a ver si funciona. No, ni un globo. Solo la. ¿Y te llega antes? Sí, se asoma aquí en la. Ni ¿Ah? activa esa, yo no tengo nada activado. ¿No? Que nadie me puede. Solo me meto cuando yo quiero ver Instagram. Sí, Pon, pon. si no, hay un rato ahí. Vamos a duplicar pantalla entonces. Y se apaga. Cuando empieza la transmisión.
Ahí está encendido. Ok. ¿Se escucha Facebook? Ahí sí dice el Pancho. ¿Sí? Ahí. Ah, ya. Nos informa. Buenos días primero. Muchas gracias por haberse inscrito y haber venido en realidad. Eh, Primero me voy a presentar. Mi nombre es Elías Mateluna. Ahí veo a alguien conocido. Mi nombre es Elías Mateluna. Soy fotógrafo de paisaje y naturaleza. Lo que más hago es fotografía en realidad de paisaje y fauna también, pero en menor cantidad. Hoy día con Rodrigo les queremos contar un poco acerca de la experiencia de lo que es utilizar filtros, algunos accesorios que son muy útiles cuando estamos en terreno y transmitirle un poco eso, la experiencia, más que como review de producto ni nada, sino que contarle un poco como algunas apreciaciones y tips que les pueden servir mucho para cuando estén en terreno. Adelante. ¿Sí? Hola, mi nombre es Rodrigo Viveros. También hago fotografía de paisaje, especializado en paisaje. De vez en cuando algo de fauna cuando se da la oportunidad. Como decía Elías, vamos a contarle un poco de lo que nosotros hemos hecho, con fotos de nosotros. Entonces lo que vamos a mostrar es nuestra experiencia. Y cualquier duda que tengan a medida de la presentación nos preguntan, lo mismo por las redes sociales, están transmitiendo por Facebook e Instagram. Así que yo voy a estar atento acá a las preguntas y las de ustedes también. ¿Ya? Eso. Primero vamos a ver un poco los contenidos y algo de lo que vamos a conversar, ¿cierto? Un poco, vamos a definir qué es la fotografía, ¿cierto? De larga exposición, el equipo que por lo generalmente uno utiliza para esto. Eh, Algunos, los usos más habituales y también, perdón, los tipos de filtro, algunos tips y bueno, recomendaciones en general, que eso es como mucho de práctica. Eh, Ahora un poco entrando como en el tema de la definición de qué es como la fotografía de larga exposición, un poco amplio, pero no sé, yo al menos lo defino como cualquier tipo de fotografía en la que uno ya no, en el fondo necesita trípode. Cualquier fotografía en la que yo ya no puedo disparar a mano alzada, para mí ya es una larga exposición, ¿cierto? Para eso, no sé si están todos ahí como 100% familiarizados con los tres conceptos de fotografía, ¿cierto? Que es el ISO, la, la velocidad y la apertura. ¿Se escucha? ¿Este? ¿Sí? Ya. Y como les decía, los tres conceptos fundamentales en fotografía, ¿cierto? Es el ISO, la apertura y la velocidad. Con el tema respecto a los filtros, ¿no se está prendido? ¿Sí? ¿Cuál? Apago este. Ya. Ya. Em, Para el tema de fotografía de larga exposición, lo que vamos a trabajar siempre es la velocidad, o sea, siempre vamos a modificar la velocidad, que en el fondo es lo que nos va a permitir lograr uno u otro efecto o eso más que nada. No sé si tú quieres añadir algo más respecto a la eh, fotografía o la Sí, definición como tal. sí, a lo que decía Elías, bueno, larga exposición, lo que pasa con más de un segundo yo diría que es como larga exposición. Ahora, uno siempre ocupa trípode porque no quiere que la foto salga más trepidada es movida, ¿cierto? Entonces lo que ahí hace como la cámara, como yo lo veo en realidad, es como que suma o como que promedia todo ese tiempo que la cámara tiene el obturador abierto. Por eso se generan esos efectos que vamos a ver más adelante de las cascadas como con Seda, efecto seda, claro. fluido, el mar como que si fuera una piscina. Eh, entonces, cuando queremos usar velocidad o sea, perdón,
larga exposición, eso es como más de la filosofía de cada fotógrafo. Entonces eso Claro. vamos a verlo ahora en No sé si quedaron todos más o menos claros con eso, con el concepto, ¿verdad? ¿Cierto? De los tres más importantes en la fotografía, vamos a hablar solo de la velocidad, ¿cierto? Vamos a partir primero con el equipo. Acá, fundamental el trípode. Como decía Rodrigo, vamos a utilizar tiempo un poco más prolongado, es imprescindible el trípode. Si queremos hacer fotos, no sé, de un segundo en adelante, obligado, trípode. Siempre tiene que ser lo más firme que podamos, en realidad. O sea, tener un trípode que siempre sea firme es fundamental. No sé si ahí puedes mostrar ahí como algunos otros tips igual del trípode. un trípode súper bueno. Liviano, ojalá que no sea tan liviano, porque cuando estamos en la naturaleza, bueno, realmente claro, no hay viento, da lo mismo cualquier cosa. Uno puede poner la cámara en una piedra, pero cuando hay viento, por ejemplo, nos vamos a la Patagonia o aquí en el cajón del Maipo, siempre corre viento. Entonces lo importante es que el trípode sea firme, estable. Ojalá no tan pesado porque esa es mi apreciación. Claro. Me gusta ir a hacer trekking, llevarlo en la espalda. Entonces si voy a caminar 5 o 7 kilómetros, no me sirve un tanque de trípode. Entonces prefiero uno que sea como este estilo. Pero tampoco tan liviano. ¿Ah? Digamos que sea firme, pero no tan liviano tampoco. Hay que ir probando. Sí. Ahora, un manfrotto que es súper pesado. sí. Ese no me apaña nada para salir a terreno. A ver, sí, bueno, hay de todo en realidad. Sí. Pero lo que yo. Este es de aluminio, pero hay unos que son de fibra de carbono, son más livianos y son un poquito más estables. La fibra de carbono en sí vibra menos, entonces en sí es más estable. Y la otra cosa es el cabezal. Esto también tiene que ser Súper importante, claro. que aguante hartos kilos. Y yo recomiendo que sean de este tipo, que sea con una sola, ¿cómo le llaman esto? Ese es un Porque hay unos cabezal que de tienen bola. como 2 o 3. Sí, o tres. Cacho, porque está ahí con la foto, se te está yendo el momento. Y Sí, lo hace demasiado complejo. se te va la foto. Claro, Solo estar la- ajustando 3 palancas para una sola composición. Pasó la nube y ya se fue la luz, que es aquí te llega el primer plano entonces hay que ser más o menos rápido, tiene que ser un trípode cómodo. Si quieres, te ayudo yo ahí. Algo más iba a decir también. Préstame la cámara. Y lo otro también, que ojalá con la columna central, que sea, Ahí está. digamos que la columna esté acá, en esta parte del trípode, no. Sí, en general no levantarla. Sí, porque hay unos trípodes que vienen así. Vienen en el Vienen fondo así para... que no los puedes mover. Yo no lo recomiendo porque cualquier viento lo mueve, entonces es súper inestable. Estoy tocando El micrófono. Sí, eso más que nada, cabezal de bola es lo más cómodo para mí en terreno, porque, no sé, como les decía Rodrigo, mover 3 palancas para acomodar la cámara es muy tedioso en terreno. Entonces, yo siempre uso al menos de ese tipo de cabezales, de bola. La otra cosa es que se muevan las patas del trípode, que sean rápidas del suelo. Claro, Hay unos que se invierten, que es por tiempo al final. claro. Hay unos que son súper tediosos de ocupar. Sí. Y lo otro, que cuando compren un trípode, que nunca tenga las patas unidas abajo. Porque para terreno no les va a servir. O sea, cualquier ladera no lo van a poder apoyar. Pues en cambio, como lo mostraba acá Rodrigo, Ese es como de video para estudio. claro. Pero no sé si... Algo como esto. Si yo estuviera quizá en una ladera de un cerro, podría apoyar perfectamente 2 patas hacia abajo y una hacia el costado. Entonces no me cuesta nada, no sé, nivelar en el fondo y componer con la superficie que tenga. Siempre es lo más cómodo ese tipo de patas, que no vengan unidas y, como decía Rodrigo, cabezal de bola. Continuando con el equipo, otra cosa que nos va a servir mucho igual
es un disparador remoto, sobre todo después cuando utilicemos tiempos de exposición más prolongados o queremos utilizar más de 30 segundos, es imprescindible un disparador remoto. Además que cuando presionamos el botón a veces podemos pasar a llevar igual la foto. También sirve utilizar el disparador que traen las cámaras, o sea, de 2 segundos o 10 segundos. Pero muchas veces, si estamos sobre todo en la costa, vamos a ver ahí algunos ejemplos, en que a veces la primera foto, cuando entra la ola, por ejemplo, no es la foto que yo quiero, es la segunda. Entonces, si yo aprieto 2 veces el botón, es más lento. En cambio, si presiono desde acá, es mucho más rápido. O incluso puedo utilizar el modo de ráfaga. Entonces lo mantengo presionado y probablemente a lo mejor mi primera foto no es la que yo busco, pero sí la segunda, que es cuando a lo mejor el impacto de la ola en la roca o algo así. Entonces, disparador es muy útil, muy útil. Sí, y aparte la gracia del disparador es que, como decía Elías, si yo quiero una foto y la segunda es con la que me voy a quedar, si estoy ahí apretándolo en la cámara, voy a mover la cámara. Entonces a mover la foto y va a salir mal al final. Y típico que uno, claro, en la cámara, en chiquitito, en el terreno la ve bien, porque después llega a la casa y está todo muy bien. Y Claro. sobre todo cuando estás en la playa, porque está la arena, y la arena, como cuando llega el agua, mueve el trípode también. Sí. Entonces hay harto... Sí. Otra cosa que igual es útil es un nivel de burbuja. No sé si lo han visto los que van arriba de las cámaras. Algunas cámaras ya lo traen incorporado, en el fondo, el horizonte virtual que se denomina según la marca. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto por ahí en sus cámaras? Eso nos va a ser muy útil, sobre todo cuando hacemos fotografías de paisajes costeros, en realidad cuando el horizonte es muy evidente. Quizás en un bosque no lo vamos a necesitar porque ahí se pierde un poco eh, el horizonte y dónde está en realidad, ¿cierto? Eh, Salió ¿Se salió? Dame un segundo para... ¿Ahí sí? ¿Se ve grande o pequeño? Ahí sí. Bueno, los usos más habituales en realidad de los filtros son... ¿Se ve pequeño? Qué raro. salió pegado. ¿Sí? Deme un segundo porque... ¿Ahí sí? Velo ahí en la... No, sí, estaba bien. Dame un segundo. ¿Ahí sí? Ahí está. Ya. Ya. Bueno, los usos más habituales en realidad de los filtros, cascadas, cursos de agua, ríos, nubes también nos sirve. Bueno, paisajes de costa, montaña, todo lo que sea. Nubes en realidad también. Y también nos sirve para paisajes urbanos. No solo nos limitamos al paisaje, o sea, fotografías urbanas con carreteras, ese tipo de cosas, o personas. Igual nos da un toque ahí interesante incluir personas Sí, de repente, o sacar personas, también. porque puedes tener una exposición de, no sé, 5 minutos. Puedes tener una exposición de 5 minutos y que la gente, no sé, un lugar que está con una masa de gente, y lo sabe en la foto porque Se va a la ver foto está barrido. promediando, ¿cierto? Entonces cuando la persona está acá, después no está y produce el efecto de que no hay nadie en el lugar. O también paisaje urbano típico en fotos de arquitectura, cuando hay nubes, unos planos cerrados, y son súper bonitos, en blanco y negro, y las nubes
como se mueven y generan un efecto así muy dramático y contrasta mucho con la del edificio. Entonces, urbano, bueno, no tenemos aquí urbana en la presentación, pero para que busquen ustedes. Claro. Ya vamos a hablar ahora acerca de los tipos de filtros. Siempre a veces se producen como una, no sé, es como demasiada diferencia entre un filtro y otro, cuál es. Entonces ahora vamos a describirlos cada uno. Por una parte, el filtro ultravioleta, que es como el más simple de todos. ¿Para qué nos sirve? Proteger básicamente nuestro lente. Ahí le voy a mostrar una foto, ¿cierto? El filtro E. Si tenemos un lente que, no sé, pues es bastante costoso, por lo general lentes macro o lentes teleobjetivo en que nosotros no vamos a estar montando y desmontando filtros, el filtro E es una buena alternativa para protegerlo. A mí me pasó una vez en Torres del Paine, me quedó así y me salvó el filtro E y un polarizador que tenía puesto. Y los dos se rompieron. Yo no lo traje ahora, pero la... Sí, estaba en el trípode y me paré como para sacar otra cosa y se me cayó el trípode con todo, así como 2 metros para y se veía así, un infarto. De hecho, después no podía sacar el filtro. Y el primer día que Entonces, tienes que ponerte un cordel como los montañistas al trípode. sí, bueno, después de eso siempre, cuando estoy en un lugar que es como más o menos peligroso para o la expuesto, cámara, siempre la agarro de la correa. Yo igual, sobre todo si Acá. estoy ahí en la costa, esperando que entre, no sé, la ola, siempre la cámara firmada de la correa. Porque por último que se voltee el trípode, porque como la superficie de la arena igual siempre, a veces con la ola se modifica un poco, entonces trata de llevárselo. Entonces por último pescar la cámara de la correa. Sí, ahora igual si uno invierte en un filtro E que sea de calidad, piensen que le están colocando un vidrio a un lente que les costó más de 500 lucas. Entonces, van a poner un vidrio de 3 lucas, Claro. algo que costó mucho. Entonces, ojalá de unas marcas, aparte los que son más como de más W, que son como los buenos, que Claro, esos son súper duros sí. y protegen harto. Sí, bueno, yo no lo traje ahora, pero a mí también se me cayó un lente, un 2470, con el polarizador y se atascó y se quebró el filtro y al lente no le pasó nada y se golpeó en una piedra. Se quebró el filtro, igual son lucas un filtro polarizador de buena calidad, pero el lente más caro, o sea, el 2%. Ahora respecto al tema de los filtros, hay distintas como alternativas de soporte que ya vamos a ir ahondando en los siguientes filtros. Pero principalmente hay filtros que son cuadrados y filtros que son redondos. Acá tenemos un tipo de filtros. Toma, Rodrigo. Va a depender un poco el lente que nosotros tenemos, qué sistema voy a elegir. Hay dos tipos de filtros. Permiso, voy a sacar la cámara de acá. Si quieren un polarizador, según él, hay una parte donde polariza al 100% y otra que no. Sí, vamos a avanzar a esa parte. Vamos a dejar acá. Mire. Aquí voy con, depende un poco de la óptica que nosotros vamos a utilizar, porque hay lentes que no aceptan en el fondo filtros que sean circulares, que es el caso de este lente, por ejemplo. Se fijan que es convexo, no tiene rosca. Entonces, si yo quiero utilizar un filtro en este lente, necesito un portafiltro bien grande. Y solo la posibilidad de usar filtros cuadrados, que son de este porte. Y va adelante. Estos son filtros bastante más grandes.
usar dos tipos. Y el ¿Ya? primer filtro, el polarizador o el Sí. ultra, es redondo, pero el resto que se van añadiendo son cuadrados. Claro, sí. Este sistema, por ejemplo, este Format High-Tech, también incluye primero el polarizador y después el graduado, pero son en tamaño hasta 100 milímetros. 100 milímetros. Para este tiene que ser 150 por 150, es harto más grande. Para este lente, por ejemplo, que es 15 milímetros, que a pesar de ser súper angular, me permite usar filtros de 100%. Este es otro portafiltro de muy buena calidad, Lucroid. Y también puedo utilizar este tipo de filtros, ¿ves? Que es bastante más pequeño. Sí, son algunas complicaciones que tienen a veces algunos lentes. Entonces, como les decía, filtros circulares y cuadrados. Bueno, también existen rectangulares, que en el fondo vamos a irlo viendo después, pero en el fondo me refiero que son con este holder, portafiltro que vamos a necesitar. Por otra parte, tenemos, a veces, o se comenta mucho a veces los filtros digitales versus los filtros físicos. No sé si tú quieres añadir algo, Yo quiero hacer una pregunta. Rodrigo. Sí, cuéntame. Que por ejemplo yo en fotografía, arquitectura y producto, ¿Ya? en foto de arquitectura y producto ocupo el filtro polarizador para quitar brillo. Sí, ¿Para correcto. qué sirve el polarizador en fotografía de paisaje? Lo vamos a ver en unos ejemplos, pero básicamente sirve para, bueno, eliminar los brillos o realzar el follaje de, no sé, helechos, cosas así. También aumenta un poco el contraste, que lo vamos a ver en unas fotos de ejemplo, y reduce un poco de luz, aproximadamente un paso de luz. Sí, ideal es que no reduzca tanto tampoco. O sea, de hecho, un polarizador bueno yo diría que no reduzca mucha luz porque de repente no tiene, no sé, un filtro, o sea, un lente luminoso y ese ya te resta luz y al final se pierde esa luminosidad que no, con la que uno compra el lente. Claro. Esa es una cosa. Lo otro es que si son muy oscuros, tienden a viñetear en la orilla de la foto. Sí. Sí, y ¿Puedes añadir algo más ahí respecto después sí, a los filtros digitales? Digitales, claro, físicos digitales. Hay algunas cámaras, o sea, Sony en realidad tiene ahora unos filtros digitales incorporados. Bueno, no todas las cámaras Sony, sino que de la 7R2 hacia atrás se le podía instalar una aplicación a la cámara. Una aplicación igual que como le instala el celular, una aplicación. Y eran filtros digitales. Entonces, era esto mismo, un filtro graduado, pero digital. Y la foto te queda en rojo. Claro. Ahora no lo incluyen en la última versión del 7R3, 7R3, que es la última. Ahora, igual el polarizador no se puede simular por software. Incluso hay un Sí, el software. Sí. Tiene Tiene un un... filtro polarizador, pero no tiene el mismo efecto. Es No. como muy difícil. Sí, de para- emular. Sí. Bueno, ahí vamos a ver los efectos que produce el polarizador, pero Sí. Bueno, como les comentaba hace un rato, el sistema de portafiltro va a depender el lente que vamos a utilizar. La gracia de utilizar sistemas en el fondo con portafiltro es que uno con un kit puede utilizar para varios lentes porque va utilizando solo anillos adaptadores. Entonces, pues si tienes 4 lentes distintos, con 4 anillos te basta y usas los mismos filtros y los mismos, o sea, el mismo holder para toda tu gama de lentes. Eso igual es práctico. Porque si compramos un filtro circular quizás para cada lente, probablemente vamos a echar más cosas a la mochila. O vamos a necesitar, no sé, más tiempo a veces. ¿Sí? Pero el adaptador, disculpa, también tiene una rosca con sí. una Sí, claro. manivela. Sí, claro, por Lo ejemplo, diferente. mira. Sí, bueno, mira, este es de 95 milímetros, por ejemplo. Entonces yo atornillo esto acá y va el holder encima. Y utilizo los filtros de 100% o 150%. Claro. Y Entonces, otra opción es con esto. Este otro adaptador, tú acá le pones un filtro de 75
57 milímetros, por ejemplo, y este tiene una rosca de 67. Entonces así te ahorra. Claro, elegir siempre un diámetro mayor, más o menos pensando en el lente que uno después quiere comprar. También es una buena opción. ¿Hay adaptadores para todas las medidas? Sí. Sí, hay casi para todas las Súper medidas. económico. Sí, porque justo yo tengo ese problema que tengo comprar filtros específicos para cada lente, entonces es caro. Sí, no, esto vale como No sé. 5 lucas, Ya, ok. 3 lucas, Vale. realmente por IVA y No un sé. dólar, así, no sé. Vale. Súper barato. Sí. Y también hay algunos kits de como de ediciones especiales que después los vamos a ver igual con eh, como les decía, ediciones de algunos fotógrafos reconocidos internacionales. Ahora vamos a hablar del filtro polarizador, ¿cierto? Como les decía, es polarizador circular, por lo tanto nosotros vamos a tener que irlo girando, lo vamos a rotar para elegir dónde quiero polarizar o dónde quiero eliminar los brillos, ¿verdad? También existen en versión cuadrada, es lo menos habitual, porque la polarización es lineal. Es como la de los lentes de sol. No sé si han usado lentes polarizados de sol. Ustedes polarizan, en el fondo elimina brillo solo abajo. Uno si uno gira la cabeza se da cuenta que lo modifica. Esos son polarizados lineal y estos son circulares. ¿Por qué se usa circular? Porque igual a veces algunas cámaras tienen problema con los polarizadores lineales para enfocar con el autofoco. Entonces es más práctico siempre usar circulares. Al menos en tamaño manejable, 77, 82 o algo así. Pero porque también para este sistema hay polarizadores, pero son de 105, 100, no sé, 20 milímetros, son muy grandes. Yo en general ahora no estoy usando polarizador por el momento en este lente, el 1424. En el Iris sí, ese sí estoy usando un polarizador. Otra cosa igual cuando elijan uno, que sea lo más delgado posible, slim, para que no produzca viñeta ni oscurecimiento en los bordes. Porque a veces si apilan o unen más de un filtro, les va a quedar muy marcado en las esquinas, que igual se puede resolver con Photoshop o algo así, pero requiere un poco más de tiempo. Bueno, ahí, cuando es slim es del que sea delgadito. Y claro, o si no es slim y tú le pones solo el polarizador a la cámara, no, como que no se nota mucho. Limitea y se puede sacar fácil en Lightroom. Pero cuando como dice Elías, cuando le apilas, no sé, pues, un polarizador más un ND y el polarizador no es de slim, ahí sí que se nota la viñeta y es súper difícil. Sí, Bueno, removerla. yo diría que es más difícil. Requiere meterse a Photoshop y eliminarle las viñetas del resto. Claro, Porque una viñeta rara, ¿no? No es como, uniforme. claro, como un círculo, sino que es como muy marcada en la esquina. Entonces al final uno termina recortando la foto más que... Eso. Vamos a ver acá algunos ejemplos de filtro polarizador. Como les decía, aumenta un poco el contraste, elimina reflejos, superficies o metálicas o en el agua. Nos sirve para realzar el follaje y como les decía, igual reduce algo de luz. Si tuviéramos, por ejemplo, un charco de agua y utilizamos el filtro polarizador, si lo vamos girando, nos va a permitir lo que hay ver en el fondo debajo de ese charco. Si hay rocas o algo así, es interesante igual el polarizador. Sí. Sí, bueno, ahí esa es una foto, de las rocas, en Laguna Verde. ¿Laguna? Sí, pues Laguna Verde, Sí. exacto, Valparaíso. Aquí lo que hace el polarizador, de repente elimina eso, de repente cuando la luz es muy fuerte, se quedan esas líneas blancas muy, como que se tienden a quemar un poco. Y eso uno lo reduce con el filtro polarizador. Ahora, ¿cómo hacerlo? Tú estás con la cámara y tienes que ver más o menos cuánto polarizar. De repente no es tan bueno polarizar al 100% porque, claro, uno reduce acá el brillo y todo lo que queráis, pero el cielo queda como con una mancha Sí. hacia abajo, como una mancha azul. Aquí no se nota mucho, bueno, aquí no se nota porque el cielo no es, o sea, tiene nubes, pero cuando el cielo está despejado, Por ejemplo, ahí en sí se nota. San Pedro de Atacama, donde el cielo Sí. es extremadamente azul, hay que tener ojo siempre ahí con el polarizador, no llevarlo al 100% porque se nota una mancha
un poco extrañas, que también cuesta un poco poder resolverla con software. Así que llévenlo, si están en terreno, lo prueban, llegan al máximo y se tienen que devolver un poco con el polarizador, porque queda muy marcado. Sobre todo cuando el cielo está así muy azul, se nota mucho. ¿Saben a qué se debería saber? Es por la posición del sol. Claro, o sea, Depende de la posición del sol. ¿Influye? No, porque la polarización sobre cuando la luz se refleja, la luz que se refleja en cualquier cosa es esa luz polarizada. ¿Sí? Entonces esa es la luz que viene del sol que se refleja en la atmósfera, algo así, yo creo que claro. por Y eso está polarizada esa luz. Y tú polarizas con el filtro, como es un gran angular, que es el problema, es con el gran angular Claro. esa mancha azul. Entonces el gran angular no como es tan curvo, amplio, claro. claro, entonces polariza más, me imagino, En el centro. que en el otro lado. Con la curva del mismo lente. Claro. Sí, y te queda una mancha que se nota harto cuando cuando haces una panorámica y con el polarizador, ahí vas a ver una mancha azul. De hecho, si la mancha tiene como esa Sí. forma, tiene mucho De sentido hecho, que sea por sí. la curva del mismo lente. Sí, Por eso en fotos panorámicas polarizador siempre fuera. se ve el polarizador. Sí, siempre Incluso se- varios fotógrafos ya no ocupan polarizadores con gran angular. Por lo mismo. Ahí hay una foto Sí, con... esa otra foto también con polarizador. Aquí sí que era importante porque si tú estabas parado ahí, sí, se ve, es como un reflejo, acá no se veía nada. Pero tú le ponías el polarizador y es como magia al final. Empieza a ver lo que está debajo del lado. Eso es como muy recomendado usar el polarizador Sí, en una laguna. sí, de hecho como La laguna de los patos. Cajón del Maipo, pasado el embalse. Se me cayó esto. Entonces aquí es solamente un polarizador y seguramente debo haber ocupado un filtro de nevera por el tiempo que no me acuerdo en realidad porque le hice como hace 4 o 5 años. Pero como es luz guía, uno puede deducir que no podría tener 2,5 segundos en el día, ¿cierto? Entonces seguramente ocupé un ND64, que es el único que ocupo, y un polarizador. Los dos apilados. Sí. Sirve igual para potenciar un poco las nubes. Sí. Se fijan que por la izquierda arriba el azul es un poquito más marcado. Sí, de hecho ahí se nota el polarizador, lo que les comentaba. Ven acá que el azul es como más clarito que el de acá. En esta zona. Sí. Ahora uno lo puede como arreglar un poquito ahí en edición, para que no sea tan marcado. Pero son complicaciones, pues la otra opción sería sacar 2 fotos y después juntarlas, pero igual requiere más trabajo. Claro. Ahí hay otra foto solo con polarizador. Claro. Y esa también con polarizador, y aquí porque el polarizador, de repente uno pensaría que no es tan necesario, pero sí en la parte del cielo. Porque cuando tenemos nubes que de repente no se ven tan claritas, de repente no había como que no hay nada, pero con el polarizador le sacas como contraste entre el cielo y las nubes. Entonces aquí ya quedó con más información, que no se ve como que fuera una foto Tan plana. plana en el cielo. Y la otra cosa que hace el polarizador es esos brillos que tienen las hojas de los árboles. Sí, como les decía, realzar un poco el follaje, Sí. sobre todo si a veces hay lluvia o algo así, está como recién mojado, uno puede eliminar esos brillitos, entonces se ve más potente el color verde en el helecho, no sé, pues, follaje en general. Acá otra foto con filtro polarizador. Guardé las fotos tal cual como salieron de la cámara, no hice ningún ajuste. Si se fijan son los mismos parámetros. F10, 6 segundos, había poquita luz, era casi el atardecer. 20 milímetros, que era el lente. Y la foto de allá, se fijan que tiene filtro polarizador. No sé si se nota. Los brillos en las piedras, en el fondo me permite mirar lo que está abajo. No sé si se fijan. Tiene un poquito más de contraste también la foto. También gané más detalle en las nubes. La foto no está procesada, tal cual salió de la cámara, así que no quise como hacerle más ajuste. Pero y la saqué justamente como
con polarizador y sin polarizador para esto. Se fijan que como que gana un poco más de detalle, más contraste, como les decía, más detalle en el cielo, ¿cierto? Se fijan acá, la nube no está tan contrastada como ahí está más marcada la nube. Probablemente con revelado digital yo podría potenciarla aún más. Entonces ahí es otro ejemplo de por qué utilizar el filtro polarizador. Sí, se fijan ahí el brillo en esa roca. Es interesante, a mí me gusta mucho usar polarizador. Ahora vamos a hablar de los filtros de densidad neutra, ¿cierto? Densidad neutra se refiere porque no modifican el color, ¿cierto? En teoría, hay algunos filtros que igual la modifican un poco, pero no debiera. Supone que los filtros de más calidad son los que no te cambian nada. Claro. Si uno compra de repente va a encontrar eBay opciones, claro, de No sé, 10 seis, dólares. claro, Sí, pero, 10 filtros por $10. sí, Sí. Entonces cuando llegan y los vas a probar y te queda un color magenta en la foto. Eso tienden a ser los filtros malos. Y hay unos que son variables, esos son los peores. No, Sí. nunca. A menos que hay unos buenos, pero valen como $1000 Sí. un filtro. Sí. Pero hay unos que Es son variables. porque los variables en el fondo son como dos polarizadores, pero en contraposición. Entonces, en los extremos se forma como una X. Entonces se forman unas bandas muy extrañas y sí, no es recomendable en realidad. Es mejor armarse por último de a poco, pero con lo que uno necesita. Un polarizador para partir y puede ser un filtro de densidad neutra más oscuro. Si después vemos que necesito uno quizá no tan oscuro, voy a seleccionar a lo mejor uno de 4 pasos y el de 10 pasos. Pero en general, como el kit, en el fondo es un polarizador, uno de 4 pasos y uno de 10, o 6 pasos y 10. Es como Starter pack. starter pack. Pero para paisaje yo me compré ahora uno de 6 pasos para mis dos lentes chicos, porque hago retratos también, y quería empezar a probar como Con hacer fotos apertura. con luz muy fuerte, Claro. y achicar la apertura. Pero en movimiento también necesitaba que la velocidad fuera rápida Alta, para el movimiento, claro. entonces los 6 pasos me quitaban mucha velocidad. Entonces ahí como que para retratos o para cosas que se mueven, no para cosas fijas, como que los pasos más chicos sirven un poco más. Pero ahí tendrías que subir el ISO. Sí, Bueno, como les explicaba, principalmente los filtros de densidad neutra hay rectangulares, cuadrados y va a depender siempre del lente que nosotros tenemos. Si es muy extraño, vamos a necesitar siempre portafiltros especiales o algo más universal. En el fondo es utilizar estos, los de 100 milímetros, que nos van a servir para cualquier lente. Por lo de los anillos, en realidad adaptadores. ¿Qué tan oscuro es un filtro? En el fondo son graduaciones, ¿cierto? No sé si quieres explicarlo tú, eso, Sí. Rodrigo. En el fondo, ¿cómo elegir un filtro? Que uno dice, me han preguntado esta vez, oye, una ND4, 10, 1000, ¿qué significa? Es bien fácil al final. ND4 son 2 pasos menos de luz. Eso significa que usted tiene que configurar su cámara cuando le mueve la velocidad, va de 0,3 a 0,3, ¿cierto? Entonces son 3 veces, 0,3 por 3 es 0,9, pero eso tiende a 1. Eso es un paso, serían 3 veces moviendo la ruedita. Entonces un ND4 son 2 pasos menos, eso significa que yo tengo que mover 6 veces hacerle 6 clics a la cámara para que sea el equivalente a lo que tenía sin filtro en luz, ¿cierto? ND4, 2 pasos, ND64, 6 pasos, 64 es 2 elevado a 6. Eso que mueve es la velocidad. Sí. Sí, vamos a estar trabajando siempre sobre la velocidad. 2 elevado a 6 es 64. O sea que al final, ¿cuántos pasos son? Es el exponente entonces un N de 1000 se llama 1000, pero en realidad es 1024. Claro, Esos son 10 pasos. pero comercialmente es más fácil poner ND 1000. O sea, Entonces, claro, ahí está una foto genérica. N de 4 y N de 1000 es más oscuro. De hecho, por ahí pasó un N de 64 que es súper oscuro. Pero
¿Tenía una ND1000 aquí? Una No. ND1000 es prácticamente... Claro, no, este es como de... el del- no sé si compraron el de... Mira, ese es de el del 3 pasos. Eclipse. Ese es de 3 pasos nomás. Claro. Es que cuando vino el Eclipse, los lentes, este era de 18 pasos. Este era 2 elevado a 18. Este Claro. era el negro. Mira, este es de 6 pasos. 6. Permiso. Aprovechando el tópico. Este 10. ¿Se podría utilizar un ND muy oscuro nomás para sacar algún eclipse? ¿O es necesario también protegerse frente a otras frecuencias de luz? Sí. Es que de hecho los que eran ¿De Eclipse? high-tech, que eran tenían un filtro infrarrojo, ¿era? Sí, ¿Cierto? ultravioleta y además infrarrojo. Y además era ND, porque como había que tener la cámara... En el fondo la luz infrarroja es la que tiene calor, que es la que puede dañar un diafragma. ¿Vienen ya con un filtro? Claro, un coating, sí. Porque de hecho yo alguna vez me compré un filtro infrarrojo, de hecho también traté de sacar con ese como aprovecharlo. Y claro, uno normalmente con las cámaras normales no puede hacer el efecto infrarrojo que uno ve Claro. Ah, pero ese es infrarrojo solo. solo. Sí. Ese modifica totalmente los colores y tiene un revelado distinto, Por eso sí. que ahí empezaste, claro, la cámara ya te da un infrarrojo. Sí. Entonces, igual de todas formas podría ser posible o también es demasiado peligroso hacerlo con un ND. No, pero es que sea un filtro infrarrojo... No Sí, con es el- otro. no con el- Claro, No, es significa otro. que te filtra, claro. Deja pasar solo infrarrojo. Sí. Es lo contrario. Lo contrario. Sí. Te filtra todo el resto. Sí. Filtro todo. Mire, por ejemplo, para esa foto utilicé un filtro de densidad neutral. Ese es de 6 pasos. Miren, los parámetros. F18, ¿cierto? Para tener buena nitidez, ¿cierto? Desde el primer plano hasta infinito, ¿cierto? Buena profundidad de campo. 1/3 de segundo, que si bien es más o menos lenta la velocidad, pero no lograba lo que yo buscaba en esta fotografía, ¿cierto? También no tiene retoque, tal como salió de la cámara. Sin embargo, en esa foto de la derecha utilicé un filtro de 6 pasos. Se fijan, o sea, es bastante evidente la diferencia. O sea, quizás en la pantalla no se nota tanto, pero desde el teléfono sí se aprecia mucho más. Nos ayuda a simplificar un poco como el paisaje y el agua en la derecha creo que no distrae tanto. Al menos a mí me gusta más la de la derecha. Pero con 1/3 era muy poco. Entonces, por eso añadí el filtro de 6 pasos. Y además que las nubes también quedaron un poquito como más estiradas. Fue al mismo momento. O sea, digamos, saqué una foto, puse el filtro y después hice la siguiente foto. Eso es más que nada lo que podemos ir logrando con los filtros de densidad neutra. Depende un poco qué es lo que quiero lograr igual, o sea, si quiero como más dramatismo o quiero simplificar un poco la foto. En esa utilicé un filtro graduado, que en el fondo es más oscuro arriba y más claro abajo, que es este. ¿Se fijan que es más oscuro arriba y más claro abajo? ¿Para qué usé ese? Ah, usé ese más un polarizador. No, perdón. Sí, polarizador. Polarizador más un graduado. Polarizador porque reduje igual como un paso del día nublado. Entonces, con un paso era suficiente. De hecho, tiene foto de 1 segundo nomás. Porque le quería lograr ese como más dinamismo en el agua. Y puse el graduado en el fondo para compensar la diferencia de luz que hay entre la parte alta y la parte baja, ¿cierto? Porque a veces, no sé si les ha pasado que el cielo aparece como muy blanco y entonces y la parte de abajo como más clara, entonces por eso utilicé un filtro graduado. Y ahora, otra cosa a agregar ahí del filtro graduado, que esa foto es un buen ejemplo de cuándo sí usarlo. Cuándo no, cuando tienes montañas. Por ejemplo. Claro, Porque supongamos que estamos acá y acá hay una montaña. Y se me va a quedar la montaña oscura. claro, Y esa montaña, que digamos tiene la misma luminosidad que las piedras que están acá, va a quedar más oscura y todo claro. O sea, queda raro. sí, no se ve muy bien. Entonces siempre usar el graduado,
ojalá cuando tenga el horizonte más o menos despejado o no haya mucho elemento. claro, es como si el Elías, por ejemplo, hubiera usado la foto anterior, si hubiera usado un graduado ahí, claro, reduce la luz de acá y hubieran quedado los Lo podéis cuernos del poner paine. encima. Claro, quedan pero, Yo creo que funciona. ¿No? se pone, no sé, pero hubieran quedado, claro, los cuernos más oscuros. Claro. Y pierdo esa luz amarilla que está llegando justamente ahí en el paine grande que la apaga un poco. Y hay unos que son al revés, el reverso. Claro. Y esos son ideales para Parten, digamos, acá más duro y degrada hacia arriba. entonces más oscuro acá. Y por ejemplo justo cuando tenemos acá el sol que se está poniendo, ahí sirve una vez. Así que más oscuro acá. Y algunos lo han ocupado, yo he visto, para fotos nocturnas. Eso es raro, que cuando tienen la luz de la ciudad acá, se molesta. Se le ponen este filtro y la línea del arte les queda. Claro. Se los dejo yo nunca lo he hecho. Ahí tenemos otra foto. Oh. ¿Qué hice? Edición. Ahí sí. Esa es una foto en las 7 tazas, el salto de la leona. No, el velo de la Velo la novia. velo de la novia. Sí. Pero acá hay un 5 segundos, un ND64 más polarizador. El polarizador, porque si muestra luz de día, la luz que llega a las hojitas es muy fuerte. Entonces si tú ves el histograma, se tienden a quemar las hojas. Y con el polarizador le reduce un poco Ese brillo que llega ese ahí brillo que tan tiene directo. en el bosque. Y el ND64 para lograr el tiempo, unos 5 segundos para que quede con efecto sea. Sí. Es importante destacar igual la calidad del filtro porque el agua se queda o magenta o media celeste cuando los filtros no son de buena calidad, agregan como un color, una dominante que a veces se puede resolver más o menos fácil, en algunos otros filtros es mucho trabajo. Entonces ahí el agua se ve bien, o sea, se ve blanca sin perder calidad. Y aquí hay otro ejemplo, esto es en Puerto Natales, como típico de... Clásica para... Antes de irse a las Torres del Paine pasamos a este lugar, ¿cierto? Entonces acá esto es la respuesta esto sin filtro. Entonces aquí, ¿por qué? Porque siempre en la larga exposición tiende a simplificar el paisaje. Si vemos acá sola, es como que esto no me molesta. ¿Cierto? Entonces yo tengo las líneas que guían hacia el fondo. Y se ven mejor hasta las piedritas. Claro. Y todo apunta hacia el mismo lugar, como que converge, porque el viento iba hacia allá. Eso también es Importante notarlo. ¿Para dónde va el viento? ¿Para dónde van las nubes? Y así uno puede imaginarse la foto cómo va a quedar después. Entonces si las nubes van hacia allá, yo voy a saber que voy a tener una línea hacia allá, y esa línea la voy a ocupar con el... Tengo que ver cómo la junto con el primer plano que tengo acá. Entonces yo aquí igual me di cuenta de eso. Tenía esto, pero me faltaba algo acá arriba. Entonces, y el agua esto tendría a simplificar, entonces ya no tengo estos bordes blancos que están en la orilla de la foto. Entonces al final estas cosas son distractores. Porque todo va hacia acá, ¿cierto? Pero como esto está en blanco, como que me tiende a... Es como una competencia visual entre todos los elementos. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplifico. Y harto tiempo. 35 segundos. Pero ahí solo tienes filtro ND, nada más. Sí. Me pregunto No, solo por el yo- brillo de las piedras arriba. No, seguramente. O el ND se puede generar un poco de No, ese efecto. no debe tener polarizador. Porque el del medio se nota harto el brillo, por Sí, ejemplo, pues. que tenía el medio y al otro no Mira, tiene pues, nada. encima Esta tiene es lo que me polarizador, hace ruido. porque por ejemplo esos brillecitos, Mm, claro, aquí no los tiene. no tiene nada. Eso se sabe dónde es polarizado.
400. Como 9 pasos más o menos. Sí, yo no sé qué. Ese es completo, Sí. no de grado. No, ese es de rojo. De hecho ahí se ven, aquí como que está al borde de estar quemado esta parte. Al límite. Sí, Sí, porque a veces igual cuesta un poco calcular la exposición cuando son más de 30 segundos. ¿Cierto? Ahí eran 35, a veces un poco ensayo-error, pero también hay aplicaciones que nos permiten, en el fondo, si yo hago mi foto de prueba, yo pongo esos parámetros, que a ver si alcanzamos, lo vamos a ver igual ahí con Photopills, que es una muy buena herramienta para poder determinar esos tiempos de exposición, o saber cuánto tengo que exponer. Sí, vamos a ver si alcanzamos a revisar algo al final. Como les decía, los filtros graduados o GND, ¿cierto? Son más oscuros arriba y degradan hacia abajo, ¿cierto? Como les decía, nos sirven para expandir un poco el rango dinámico o poder en el fondo compensar esa diferencia de luz que siempre hay en el paisaje. O sea, si vamos a fotografiar un atardecer en la costa, siempre vamos a tener una diferencia entre luces y sombras súper marcada. Entonces esto nos ayuda un poco a equilibrar esa diferencia, que era el filtro que les mostraba hace un rato, que es más oscuro arriba. Este es como ideal en el fondo para el atardecer. Hay filtros que son de cristal y otros que son de resina, un poco, bueno, calidad y precio. Eh, los de vidrio siempre van a ser como más nítidos, no vamos a tener, no sé, pérdida de nitidez o pérdida de detalle, en realidad, ¿cierto? Esa es una foto, la primera sin filtro. Se fijan, eso es como el típico ejemplo en que el cielo está muy blanco, en realidad no está tan blanco en el celular, pero se nota. Y este es sin filtro. Después tiene un filtro reverso graduado. Reverso que es más oscuro de abajo. Claro, y degrada hacia arriba. Ya. Perdón, ese no es reverso. Sí, pero sí, perdón, es reverso, está bien. GN de 8, ese es de 4 pasos. Aquí si se fijan, las nubes toman más protagonismo, alcancé a compensar esa diferencia de luz. ¿Se fijan? Pero el agua como que no es tan atractivo, o sea, como que no se diferencia tanto entre el cielo, ¿cierto? Y la parte del agua. Pero en esta foto, tercera foto, que es un filtro ya de 10 pasos más un graduado, se fijan que la foto cambia bastante con los mismos parámetros. ¿Se fijan? Entonces ocupando el mismo filtro de... Dos filtros. Sí, pero Uno ocupando graduado para compensar la diferencia de luz, más uno densidad neutra. densidad neutra en el fondo para reducir la cantidad de luz, o sea, y poder extender el tiempo de exposición. O sea, de tener más de 10 segundos esa foto. Más de 10 segundos. Sí, un minuto. un minuto puede ser. Que un Baker Stoker, es como de 10 pasos. 10 pasos. Sí. Acá algunas recomendaciones siempre cuando vamos a terreno. ISO bajo. Sí, Puquén. Igual probar siempre distintas exposiciones. O sea, a veces la foto de 10 segundos o la de 30 no es la que busco. A veces es probar. Un cuarto de segundo a veces nos va a generar ese dinamismo, esa sensación de fuerza. Como les decía, utilizar el disparador remoto, que es con cable y lo conectan ahí directo a su cámara. Para mí es lo más cómodo. Revisar igual la tabla de mareas es igual importante, porque si vamos a esperar el atardecer y la marea está, no sé, a lo mejor bajando, quizás no va a ser tan atractivo, no sé, considerarlo igual como un tip. Sí, Probablemente si está entrando la marea, vamos a tener fotos mucho más dinámicas. sí. Los impactos ahí de las olas. Buen tip ese, porque el de la tabla de la marea va a definir qué tipo de foto me va a traer. Claro, Si yo quiero ir a probar un filtro de nieve, eso
que ayer estábamos sacando fotos en la playa y no había mucho viento, el mar estaba muy calmo. Muy calmo. Entonces era difícil hacer una foto de acción. Entonces ahí, Sumarse, o en el fondo, ¿qué hacemos? Ya, foto de larga simplificar. exposición. Claro, 30 Que segundos. no da con la foto de salpicando en la roca o... Entonces, incluso hay lugares, por ejemplo en Maitencillo, en Matanzas, hay unas piedras que son hermosas, que tienen vegetación, pero solo se ven cuando está la marea Baja. entonces de repente yo voy, mira, en este lugar vi una foto en Instagram, quiero ir a ese lugar y no lo encontraste, y es porque Sí. la marea está baja, Sí. está alta. Eh, Sí. Otra cosa, ¿Cómo manejan la humedad en un celular? Porque siempre pasa que se te moja. Sí, buen punto. Se te moja el filtro y... buen Pañito, punto. Desde la tercera foto ya está como llena de... Sí, mira, ahí es importante siempre llevar igual un paño de esto de... Sí, de hecho yo uso, sobre todo cuando voy a la costa, aunque también si voy a la montaña en realidad, porque o si hay cascadas o algo así, no hay paño que sirva para... Entonces ahí yo uso esto, una toalla gigante. De hecho me sirve como para secar la cámara, todo. Cascadas sobre todo. Sí, tienen mucho no hay cómo secarlo, o sea, aunque tú seques con un paño, se va a saturar. Pues entonces, una toalla de esa de microfibra, la más, yo uso una grande, y con esto seco la cámara, todo. En el sur, la lluvia no perdona. Entonces, siempre llevo eso. Precauciones siempre con el agua salada, o sea, ahí nuestro equipo puede resultar dañado. Algo muy simple que pueden usar es una gorra de baño. Esa, para cubrir la cámara. Tratar, si salpica a lo mejor en la parte frontal del lente, no va a pasar nada, pero la cámara sí. Entonces, por lo general lo uso un paño sobre la cámara. Si es que hay mucha lluvia, o sea, en general como del agua salada la cubro. Del agua dulce como que me da un poco lo mismo en realidad. Ahí la seco siempre, eso sí, para no humedecer la mochila o algo así. También uso esta. Pero siempre llevo más de uno, más de un paño. Y bueno, esta Hay que estar todo el rato revisando. secándolo. Sí, porque las manchas, Una foto y revisar al tiro. Que nos pasa en las cascadas sobre todo. Quedan dos gotitas, pero no las veis por la pantalla o por el ocular. Pero sí están ahí y se ven cuando vayan. claro, Y de repente, claro, es fácil sacarla porque están en el cielo. Y las eliminas como si fueran manchas. Pero de repente están justo en la parte donde no las podéis quitar. clonar, Están claro. justo en la parte, no sé, donde está en la caída de agua de la cascada, en un hilito de la cascada. Y justo queda ahí a la vuelta. Sí. Y bueno, siempre batería extra porque como vamos a extender mucho los tiempos de exposición, vamos a ocupar más batería. Así que siempre lleven las baterías cargadas. Siempre. O batería extra si tienen. Mejor todavía. Lo otro, revisar siempre el histograma. Después que hagan una foto, pueden activar incluso las alertas. O sea, cuando saquen una foto, no sé si alcanzan a ver ahí el histograma, utilizarlo. Entonces, si ponen el filtro, un filtro oscuro, modificar bueno, y revisando siempre el histograma. Si no lo tiene en vivo, ver la foto y ver que no tenga ninguna alerta de luces altas que parpadean. No sé si lo han visto en sus cámaras. Eso es cuando ya la foto está sobreexpuesta y no podemos rescatar nada de información. Así que siempre revisar el histograma. Eso. Estamos bien de tiempo. Cualquier pregunta, Eso. adelante. Tenemos más. Tenemos algo por ahí también. Sí. ¿Verdad? Me quedó una duda con nunca había escuchado del densidad de ultra 1000. O sea, ND1000, claro. ¿En qué momento se ocupa eso? Es que es el de 10 pasos. ¿Ya? Cada fabricante o cada marca le asigna en el fondo un número. Algunos le ponen ND 10 pasos o algunos le ponen ND 1000, pero en el fondo es el mismo filtro.
no es descabellado tampoco un filtro de 10 pasos. Sí. O sea, es oscuro. Es oscuro. Ah, no la saqué. Pero ¿y después? Dale, a ver. Ese es solo polarizador. Esa. ¿Alcanza a ver? ¿Sí? ¿Esa? Sí. Sí, esa, no la última. Esa tiene. Esta es de ayer. Así que la traje ayer. Una parte de 25 segundos. Y a mí no me gustaba como el más como se ve, porque como que encuentro que no aporta y no se distrae, sino como muchas líneas, muy caótico. Si vais atrás, esa es con. Ahí le puse una ND1000. Que el de 10 pasos. Entonces, de una partida 25 bajé a 30 segundos. Ahí se puede ocupar cuando quiero resultados como este tipo. O de repente en el día. Como por los días, así. Estoy en la laguna y también pues no me gusta la luz, está fome. Ese filtro es como el que me da. O sea, es como la carta bajo la manga. Siempre hay que hacer una foto con ND1000. Porque simplifica mucho el paisaje, el del agua. Ese parece que el ND1000 sería como el más versátil, bueno, como con el kit con el que uno debería hacer. Claro, en el fondo Porque- polarizador Porque y... cualquier cosa, si es muy oscuro, no puede ser. Sí, pero el problema es que renta mucho. Es mucho. Sí, por ejemplo, esto era como a la. Eso antes de la atardecer. Eran como a la. 6. De la tarde. Antes de que caiga el sol. Una vez que ya cae y le ponía el ND1000, te dan exposiciones gigantescas, así como. 4 minutos. 4 minutos. Entonces, de repente igual uno pierde como el momento. El atardecer igual es corto en esta época. Sí. Entonces está ahí con un. Si ya voy a hacer una de 30 segundos y si no me gusta. Entonces perdiste 30 segundos que eran fundamentales. En 30 segundos así muchas fotos con, no sé, de acción, por ejemplo. Muchas fotos de un cuarto segundo, medio segundo. Entonces es una decisión igual. Hay que estar bien claro que uno ¿Qué llega es al lo- lugar, qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que...? Exacto. Y de ahí, Y además, si uno agrega un polarizador, sí, quizás uno intermedio, sí, bueno, seis pasos. al menos yo tengo un ND1000 y un ND64. Claro, aquí es 6 pasos. Sí. ¿Por qué? Porque el de 64 he encontrado que justo para el atardecer me da el tiempo para que me queden esos rastros de cuando salpique el agua. En el atardecer. Es como justo esa luz. O estar con un F11 o... Una pregunta, más o menos ligada, pero un poquito fuera del filtro. Y el filtro de ruido que traen las cámaras en la exposición, ¿usted lo recomendaría? O sea, la reducción de ruido... Sí. No, yo siempre las desactivo. Las dos. Hay una que es como de ISO alto y otra que es como de exposición prolongada. Yo siempre las desactivo porque ralentiza mucho como mi trabajo ahí en terreno. O sea, si estoy haciendo una foto de 30 segundos, claro, se va a demorar 30 segundos más en procesarla. Y a lo mejor esa no es la foto que busco, entonces voy a hacer una a lo mejor de 20 segundos. Después volver a esperar 20 segundos más. De repente Sí. me hace un bracketing de fotos. Un bracketing de fotos. Tres fotos. 30 segundos, entonces está entrando. Saca una, le reduce el ruido, después saca la otra y estoy mucho tiempo perdido. Y además hoy en día cualquier software yo creo que. Aparte de las cámaras de hoy en día no tienen mucho ruido. Los sensores son muy buenos y no es necesario, incluso en los nocturnos, yo ni en nocturno ocupo filtro de ruido de la cámara porque tienden a filtrar las estrellas. Claro. Al final que hay con menos estrellas. Sí. Eso respecto al tema de los filtros. Ya vimos las principales diferencias entre ultravioleta, polarizador, ND, ¿cierto? Y el graduado. Eso, como les decía, siempre en el fondo pensar en qué lente lo voy a ocupar. Si sé que a lo mejor me voy a comprar un gran angular, pensar en ese diámetro de filtro.
Entonces, ya sé que me va a servir para los diámetros y lentes que son más chicos. Eso, y siempre igual filtro de buena calidad. O sea, en general uno a veces invierte muchas lucas en un lente y ponerle un filtro de mala calidad arruina todo. O sea, desde la nitidez de la cámara. ¿Esta idea es otra? Sí, sí, ese es un kit. No, no. Sí, un kit que viene un polarizador más el holder. Sí, eso es otro que igual les iba a contar, que a veces cuando uno está haciendo la exposición, a veces se filtra luz por los costados. Entonces te trae unas tapitas justamente para eliminar eso, que no se filtre luz. Lo otro igual, si estamos con el sol a nuestra espalda, a veces se puede colar luz o entrar luz por ahí, por el ocular, en las cámaras reflex, como un espejo. Así que o ponen un paño si hay luz atrás, o esta trae una tapita en realidad, pero entonces yo cierro ahí el ocular. Sé que no va a entrar luz por ahí. Pero si no lo trae, pueden poner un paño, un gorro, cualquier cosa. Les puede pasar que a veces hagan una foto y aparezca una línea horizontal. Y eso es justamente por eso, que se cuela luz por acá. Así que un tip. Que ahí les sirve el mismo paño, lo pueden poner ahí arriba, un buff, un jockey, lo que sea. Sí, pero les puede pasar sobre todo con filtros así como de 10 pasos o similares. Sí. Y otra cosa, a la larga exposición igual es de repente entretenido en terreno probar. No sé, pues tengo la cámara 1 minuto y tengo, por ejemplo, acá, pues, yo no lo hice así, pero con esta parte que tiene más luz, no sé, como que no tenía un filtro grabado, lo podría hacer manual. Le pongo una cuestión negra adelante del lente y lo voy subiendo. Es como en terreno. Es lo mismo. Eso, no sé si tienen alguna duda o algo que podamos ir resolviendo. ¿No? ¿Se usan solo de día en la fotografía nocturna? No, o en alguna tipo de foto también se puede usar. Se supone que hay poca luz, así que... No, en situaciones de luz escasa nunca vamos en realidad a utilizar filtro. A menos que sea un filtro dedicado como para fotografía nocturna, que lo que hacen es, no se puede eliminar las formas de onda de luz, de la luz parásita en el fondo, como disminuyen. Claro, porque en una ciudad a veces los faroles, por ejemplo, Exactamente, muestran... todas las luces que son como de vapor, de Hay sodio, de mercurio, hecho, lo que hacen es no eso. lo creo, pero yo ocupo unos filtros que son para nocturnas, pero que eliminan el ruido de la luz de la ciudad, o sea, las luces de tungsteno, o sea, Todas luz las que son cálida. de mercurio, claro. ¿Tiene algún nombre ese tipo de filtro? Depende un poco del fabricante, hay unos que se llama como Night Sky o no, Clear, no me acuerdo. Clear Sky, Night Claro, Pollution, algo así, eso. Night Esa Pollution. es la nombre. Sí, depende un Son poco. caros, Sí, pero en general es como más específico. Sí, igual, sí, igual sirven. sí, igual sí. Aumentan harto el contraste de repente en la Vía Láctea. Y en la ciudad yo he sacado fotos acá en Santiago y no se ve esa luz tungsteno. Que es como naranja. Es increíble, sí. Para tomar la luna llena también no me dijeron un filtro, porque estaba tan brillante que no me dejaba. Entonces, Claro, pero es como con un teleobjetivo. no, ¿Fue con un lente más largo o sí, gran ángulo? hasta 200 Hz, 200. 235, sí. Pero ahí Pero igual entonces puedes como que le modificar hice la. zoom y como que estaba tan brillante no me salía. Ah, pero ahí Y le puedes puse modificar la filtro, velocidad. Puedes modificar la velocidad. No es necesario el filtro. Al menos para la luna no. Sí, pero el sol, ahí sí. Porque de hecho los filtros del eclipse, no sé si quedan acá, el Firecrest, el que era para el eclipse, ese sirve para hacer fotos no solo en el eclipse. Sí. Sí, de hecho yo hice fotos, no sé, de día y si la exposición era, no sé, de unos 100, con el filtro podía darle 7 minutos. Harta, muy larga exposición. Eso, no sé si tienen más dudas o algo, o no sé si tienen ya pensado de repente qué lente van a ocupar o cuál es el lente, no sé, regalón, de repente. Bueno, siempre tiene el lente que más usa. Siempre piensen como en ese lente y qué filtro quieren no sé, pues, o comprar, pero siempre en función de la foto que yo busco. O sea,
A lo mejor si hacemos a lo mejor un retrato no vamos a necesitar el de 10 pasos, lógicamente. Pero si utilizo paisaje o hago paisaje, sí vamos a utilizarlo. Entonces, depende un poco qué quiero lograr. Sí. Eso, no sé si tienen alguna otra duda que podamos ir resolviendo. ¿No? Súper. Sí, gracias. Más que duda, me aclararon mucho inquietudes. Sí. Ah, Súper bueno. sí, Muchas gracias. de nada. Nosotros hacemos igual talleres con Rodrigo y siempre vemos todo este tipo de cosas. O sea, de hecho la semana pasada estuvimos en Matanza. Como full dedicado a esto, larga exposición, uso de filtro y todo. Eso, Sí. hacen talleres igual aquí. Sí. O sea, no acá, pero, bueno, algunos son acá, otros talleres son en terreno, ahí depende un poco. La fecha, A ver, 31, pero ese es ¿Dónde de lo ubicamos? nocturna. 31 de ¿dónde lo agosto. ubicamos? Ese es el problema. Bueno, Ahora, Instagram. nuestro Instagram. Instagram. Está ahí. ¿Cuándo es el siguiente salida para no tener? El 31 de agosto. De Sí. hecho, ya vamos a ir al Cajón del Maipo seguramente. Sí, esa es fotografía nocturna. Ahí nos pueden buscar en Instagram. De hecho, estamos a ver si podemos agregar la larga exposición. Llegar en la tarde, hacemos fotos de la tarde de larga exposición y después... Sí, una tenemos... nocturna. ¿Esos quieren los dos? Lo encontramos. Lo publicamos, lo encontramos donde. Sí, puede ser en Instagram. No tenemos ahí no está en el Instagram. ¿No? No, en esta no. No, en esta no está. Sí, bueno, en mi Instagram es Elías-Mateluna. Y El mío es Rodrigo Viveros Foto. Foto con H, ¿sabes? En inglés. Sí, PHOT. eso. Y gracias por haber venido. Muchas gracias. No, ese no es mío. No, ese es del... Rodrigo Rivero. Ah, pasan la lista.